Cordial saludo. En este video se hará un análisis de la teoría de la justicia de John Rawls en analogía o en paralelo a el plan de desarrollo territorial vigente, que es el documento que estará en función desde el 2022 al 2026 en nuestro país, en Colombia. Se analizará entonces el primer capítulo, que habla de un ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental. Sin duda alguna, cuando vemos el documento de la teoría de la justicia de John Rawls, tenemos que evocar esos dos principios básicos que son necesarios para entender lo que el autor nos quiere expresar. Entre ellos, ese principio de igual libertad. Sin duda alguna, cuando hablamos de un recurso que es un bien común como el agua, tenemos que mencionar que allí se debe incluir a toda la población, al ser este, como se ha mencionado, un bien común. Es decir, el ideal para alcanzar que ese primer capítulo del Plan de Ordenamiento Territorial vigente del 2022 al 2026 se lleve a cabo, debe incluir a todos los sectores sociales. Pero aquí llega el segundo principio de la teoría de la justicia, que es el que habla precisamente de ese asunto que tiene que ver con las desigualdades sociales y económicas. En el Plan de Desarrollo Territorial, en su primer capítulo, lo que tiene que ver con el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental, entonces nos habla de la importancia de fomentar en la población un conocimiento que permita una conciencia ambiental para la protección de la fauna y la proliferación también de la misma, y de la fauna y de la flora. Por otro lado, es importante entender que Colombia presenta unas brechas sociales importantes. Por tal motivo, aquí hay un gran reto que implica voluntades políticas debido al contexto político también que presenta nuestro país, donde lastimosamente la corrupción tiene que ser un asunto que se pueda intervenir, que es necesario que se corte de raíz para que lo que está plasmado en dicho documento se lleve a cabo. Mientras eso no se resuelva, yo creo que es difícil poder llevar a cabo este asunto que tiene que ver con la conciencia ambiental. Sin embargo, para eso también se necesita trabajar con los líderes. Por otro lado, en la primera parte de este capítulo, que nos habla de la justicia ambiental y la gobernanza inclusiva, palabra clave, habla de la modernización de la institucionalidad ambiental y la gestión de riesgo y desastres, es decir, fortalecer a todos estos entes que se encargan de este tema del riesgo de desastres para que puedan responder oportunamente a lo que pueda ocurrir en relación con el medio ambiente, en este caso asuntos que tienen que ver con inundaciones o sequía cuando hablamos de ese bien común que es el agua. Esto implica también una voluntad política importante, donde el presupuesto realmente se ha invertido para ello, debido a que claramente es un asunto que, si se resuelve, puede traer consigo beneficios para el país en relación a este tema central que es el agua. También es importante entonces pensar que el agua posibilita la biodiversidad en un país como el nuestro, donde hay riqueza en este sentido. Tenemos que entender también que en este plan de ordenamiento territorial alrededor del agua, pues habrá una reglamentación donde se le dé importancia a todas las cuencas de abastecimiento y a todo aquello que permita los yacimientos o esas fuentes de agua primarias que se convierten luego en agua potable en nuestras llaves. El plan de ordenamiento en ese sentido lo que nos ofrece es entonces precisamente que se pueda invertir en las diferentes partes del territorio en el cuidado de esas fuentes o cuencas primarias, que se puedan adquirir predios que permitan el cuidado de este recurso, que sabemos que es bastante importante
para poder llegar a un punto donde haya equidad, que de alguna manera también habla el documento de la teoría de la justicia de John Rawls. Es importante entonces la protección de los páramos. Colombia es rico en páramos. Es importante proteger los sistemas de abastecimiento y tener una amplia disponibilidad también del recurso para todos los sectores de la población. Eh, Aquí también es muy importante mencionar que lo que busca este primer capítulo es un empeoramiento de la comunidad en el cuidado de todo aquello que tiene que ver con el agua. También es importante la actualización del catastro en las diferentes zonas del municipio y que se pueda entonces finalmente poder llevar herramientas y aplicar estrategias que posibiliten la sostenibilidad del recurso en el tiempo. Con el documento de la justicia de John Rawls, claramente este punto nos lleva a pensar que un derecho fundamental tiene que ser el agua y que un deber primario también debe ser protegerla. Y allí todos estamos inmersos y sin duda alguna es un común acuerdo que establecen hoy por hoy las sociedades donde debido al cambio climático se ha prestado atención a este tema para evitar eh, un desenlace negativo en la sociedad o en el mundo en general. Por tal motivo, creo entonces que este primer capítulo del Plan Nacional de Desarrollo habla del ordenamiento del territorio entonces a partir del agua y creo que es aplicable mientras exista voluntad política, mientras se resuelva el asunto de la corrupción en nuestro país, que pueda permitir que realmente los dineros destinados a fortalecer esta área en nuestra sociedad pues puedan ser intervenidos y que puedan tener realmente de manera oportuna el fin que se espera que tengan. Es un reto, ya que esto es un asunto y una problemática también de larga data en Colombia. Eh, Considero que está bien estructurado, plasmado y redactado. eh, Invita a un análisis de otros factores en relación a nuestro contexto. Muchas gracias.